Bendice a mis hermanos que están en clase presencial, Señor, pero también bendice a mis hermanos que han de ver la clase grabada. Te ruego de tus bendiciones y de tu dirección en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues ya tuvimos antier nuestra primer clase y quiero comentarles y hacer énfasis en algo. Nosotros lo que estamos viendo aquí en clase es una cátedra. O sea, quiero decir que nosotros estamos hablando a nivel universitario. Quiero repetir lo que decía el sílabo. Nosotros no estamos tratando de descubrir o de redefinir aspectos doctrinales y teológicos de la doctrina de la Iglesia de Dios o de la historia de la Iglesia de Dios, sino simple y sencillamente nos estamos basando en hechos históricos y sociológicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros estamos aprendiendo a nivel universitario o a nivel de estudios. Nosotros no estamos tratando de cambiar nuestra creencia ni nuestra doctrina, y lo que se escucha aquí es para tener un mejor sustento de la fe que tenemos, no es para modificar o para cambiar la fe, ¿no? Esto pasa en las aulas de las escuelas, de las universidades, de los liceos, cuando se estudia cualquier materia, se tienen conceptos, se tienen ideas muy diferentes a los tradicionales. Entonces, en ese sentido, yo les pido a ustedes que vamos a aprender de esa manera. Lo que estamos haciendo aquí es aprender, ¿no? Nosotros no estamos intentando modificar o intentando cambiar la creencia, simple y sencillamente estamos investigando y estamos estudiando el pasado histórico para que no volvamos a cometer esos mismos errores. Y sucede que las tradiciones, sucede que las costumbres han ido rigiendo o han sido los rectores y el marco de referencia para que nosotros tengamos una vivencia eclesial. Hay veces muy apegada y muy apegada a la ortodoxia, hay veces muy apegada al legalismo, hay veces muy apegada al fundamentalismo, y tal vez esos conceptos o estas bases que tenemos fundamentales, ortodoxas o legales o liberales, están sustentadas simple y sencillamente en la forma de vivir a diario de nuestra iglesia. Y eso no significa ni que seamos muy cristianos ni que no seamos muy cristianos, significa que vivimos de manera diferente nuestro diario vivir, nuestra historia, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si antes de continuar tenemos alguna pregunta, algo que nos haya quedado poco claro o que nos haya quedado ahí alguna duda de la clase pasada para aclararlo en este momento y continuar con la clase de este día. Bien, si no es así, vamos a continuar con la presentación. Y la clase pasada quedó solamente una lámina después de haber visto los diferentes temas que vimos, que empezamos a ver lo que era teología histórica. Después miramos un poco sobre los periodos en los que se ha dividido la historia para un mejor estudio. Después aclaramos por qué es interesante estudiar historia y la historia de la iglesia y de la doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Estrictamente significa enseñanza, y tal vez nosotros esta enseñanza, este traspasar del conocimiento que originalmente fue oral, lo hemos convertido a veces en ritos o en celebraciones que tienen que ver con parte esencial de un culto, ¿no?
por ejemplo, llegar muy temprano a la iglesia, llegar acá en México se utiliza mucho todavía que las mujeres usen velo, todavía que las mujeres usen falda, ese tipo de cosas que hay veces nosotros las confundimos con doctrinas espirituales o con doctrinas eclesiales, pero son tradiciones, ¿no? Y nosotros a veces hemos hecho de esta cuestión algo muy espiritualizado. Y esta es la parte que nos quedó pendiente de ver y quiero compartirles. La doctrina y la tradición. Dice aquí, si la iglesia no supera la brecha entre la realidad y la doctrina, permítanme tantito. Bien, pues si la iglesia no supera la brecha entre la realidad y la doctrina, surgirá el espiritualismo, el fundamentalismo o la alineación fanática. No sé si pasa que a veces, y no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, no estoy señalando, pero hay ocasiones en que nosotros tenemos integrantes de la iglesia, integrantes del templo, que son muy legalistas o muy fundamentalistas. Acá en México existe una fiesta o una feria en Aguascalientes, en donde cada año pues se permitían, hoy los casinos son permitidos, pero en aquel tiempo solamente cada año se permitía que hubiera casinos. Y obviamente hay palenques, el palenque es un lugar en donde es un redondel o un círculo en la tierra, en donde pelean gallos y pues las apuestas son muy fuertes. Y alrededor de eso pues hay fiesta, hay bailes, hay locales en donde se vende o se expenden bebidas alcohólicas, comidas y hay bailes y se escucha música. Y había un hermano en la iglesia de Aguascalientes que caminaba por las calles de la feria y la gente le preguntaba qué hacía. Y él decía que estaba caminando para encontrar hermanos que tal vez se querían perder. Y entonces él los sacaba de la feria. Él los sacaba de la feria y no, no les permitía disfrutar. Digo, no hay algún impedimento en que tú vayas y te diviertas un rato y tengas un momento de socializar, de convertir, no de convertirte, sino de disfrutar de un evento y a lo mejor ni siquiera te vas a meter a una pelea de gallos, ni siquiera te vas a meter a un casino a apostar, nada de esto, pero él todos los años religiosamente caminaba día tras día de la feria de San Marcos, así se llama la feria de San Marcos, desde que amanecía hasta que anochecía, esperando ver a algún hermano para sacarlo de ahí. O sea, él no iba a evangelizar, él no iba a hablar de la palabra de Dios, él iba a ver a algún hermano para decirle, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Retira. Eso, eso es ser fundamentalista. Eso es, si un hermano se para aquí, deja de ser espiritual. Si un hermano se para aquí, deja de aportarle santidad o consagración a la iglesia. Nosotros tendríamos que cuidar mucho eso, porque cuando se habla de espiritualizar las cosas, no toques eso porque es santo. El púlpito es santo, la parte frontal de la iglesia es santa, el patio, el patio de la entrada, el atrio de la iglesia es santo, todo ese tipo de cuestiones nos hacen o generan una iglesia fundamentalista, pero sobre todo sectaria, ¿no? Esta práctica generalmente es una tendencia a interpretar aspectos de la vida y de la realidad estrictamente desde el punto de vista espiritual o religioso. Es decir, tú no puedes ir ahí porque pierdes tu santidad, tú no puedes participar de esto porque pierdes
la presencia de Dios en tu vida. Y, y eso ha pasado durante mucho tiempo. No sé si ustedes han visto una película que se llamó La letra escarlata de los fundamentalistas en Estados Unidos, en donde si alguien era pecador, sobre todo una mujer, le ponían una especie de hábito y le ponían una H en el pecho, color rojo, y significaba que estaba en pecado. Y la persona que ella tenía que vivir con eso. Y yo pienso, tal vez Dios le perdonó el pecado, tal vez ella ya se perdonó el pecado, o tal vez aquella persona se perdonó el pecado, pero la sociedad no se lo perdona. Entonces, eso es espiritualizar las cosas, eso es ser demasiado extremos, muy fundamentalistas, y eso son tradiciones que no permiten que avance una comunidad de fe, ¿no? Ver al mundo en términos de blanco o de negro, pues categorizar las cosas, si es buena o si es mala según la doctrina que practica la iglesia, no la enseñanza de la iglesia, sino la doctrina. Y ahora vamos a hablar entre que hay un stricto sensu, es decir, una comprensión muy estricta de lo que es doctrina, y un lato sensu, una comprensión muy laxa, muy abierta de lo que es doctrina. Y nosotros tendríamos que comprender la doctrina como enseñanza, no como rituales, ¿no? Es muy cierto que nosotros como iglesia tenemos una doctrina basada en la Biblia, pero ha habido momentos en los que históricamente como iglesia nosotros hemos convertido esta doctrina en más que un conocimiento y más que una verdad, en rituales. Y esto es peligroso para los templos que diferentemente han practicado este tipo de cosas, ¿no? La interpretación literal de los textos sagrados también nos puede llevar a ese tipo de cosas. El rechazo, perdón, el rechazo de interpretaciones distintas o diferentes o de comprensiones diferentes. Hay resistencia a aceptar puntos de vista que difieran con el pensamiento general de la iglesia o del grueso de la iglesia. Y la aplicación de estos principios en diferentes áreas de la vida, pues esto nos puede traer o nos puede incluir como personas que pueden llegar a ser fundamentalistas, ¿no? Hablando de un ejemplo, eh, tuve un compañero de la iglesia en el seminario en años pasados y él decía, yo quería ser como mi papá. ¿Y cómo era tu papá? No, mi papá se paraba en medio de la congregación y decía, esto está mal y tiene que ser así de correcto. Yo lo miraba, decía el muchacho y yo quería ser como él. Y le pregunté, ¿y por qué no fuiste como él? Y me dijo, porque conocí el Evangelio. Y al conocer el Evangelio, pues es amar a los demás, es comprender a los demás. Y entonces eso a él le hizo tener un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, y las cosas tornan de manera distinta. Entonces en aquella iglesia se deja de ser fundamentalista, pues porque la gente los jóvenes empiezan a conocer, empiezan a estudiar, empiezan a investigar, y aquella iglesia dejó de ser fundamentalista, dejó de ser sectaria y dejó de espiritualizar todas las cosas que sucedían ahí, y empiezan a tener una mejor visión de lo que es el mundo, y entonces las cosas cambian y ayudan a lo que es, la historia de una iglesia. No estoy hablando de una particularidad, porque al final de estas cuestiones pasa que la tradición se llega a ser una costumbre, la costumbre y el uso generan leyes, y entonces estos usos, estas costumbres, estas leyes están por encima de lo enseñado. ¿Por qué? Porque aquel diario vivir de la iglesia se empezó a convertir en un rito, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Con esta lámina terminamos la,
la clase pasada y vamos a entrar a lo que es enseñanza, pero antes de eso, quisiera hablar con ustedes al respecto de la primer tarea. Y bueno, la primera tarea tiene que ver con esto que dice, uno, dice, elaborar una infografía describiendo qué es historiografía, qué es filosofía histórica y qué es teología de la historia. Y esto va a tener un valor de 10 puntos. Entonces, no sé si ustedes tengan el sílabo o si ya en la plataforma del seminario se encuentra el sílabo para que ustedes puedan realizar esta tarea que tiene que ver. Una infografía no es otra cosa, sino que una pequeña lámina en donde ponen ustedes qué es historiografía y definen varios aspectos de lo que es la historiografía, ¿no? No quiero un libro, no quiero un capítulo, una carilla es suficiente o media carilla si van a utilizar un formato de alguna plataforma de estas como tipo Canvas en donde se puede hacer una infografía. Ustedes entran a Canvas, le ponen infografías y les va a salir diferentes modelos para realizar una infografía. Y ya, ustedes empiezan a definir qué es historiografía, qué es filosofía histórica y qué es teología de la historia, ¿no? Este tiene un valor de 10 puntos y es para entregarlo el próximo miércoles, ¿no? No nos vamos a meter en problemas de fechas y esto. La próxima semana, el miércoles, entregamos esa tarea. Y el próximo lunes, pues, sería empezar a ver lo que es los videos. Sí les pasé por ahí la liga de, de los videos de Justo L. González. Ver esos videos y hacer una carilla de qué es importante, o sea, un mapa mental de por qué es importante la historia. En el primer y segundo capítulo son capítulos de media hora. Ustedes rápidamente van a poder ver, ver esto. Entonces, pues esas serían la primera tarea, hacer una infografía, describir qué es historiografía, qué es filosofía histórica y qué es teología de la historia. No sé si tengan aquí alguna pregunta, alguna duda para poder seguir avanzando. Tenemos entonces que hacer esa información que nos pide y aparte ver los videos. Ajá, sí, pero los videos va a ser la tarea del próximo lunes, solamente como un adelanto, ¿no? Lo que estaría ahorita ya pendiente en el tintero sería empezar a hacer lo que es una infografía de historiografía, filosofía de la historia y teología histórica. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna crítica. Adelante, Mario. Vamos a poder subirlo a la plataforma. ¿Lo tenemos que subir a la plataforma nomás? Sí, Oh, sí, perfecto. lo suben a la plataforma, ¿verdad? Dale, buenísimo. Perfecto. ¿Podemos continuar? Ok. Bien, pues vamos a continuar con la clase de historia de la iglesia. ¿Sí se está viendo la pantalla? Ok. Sí, hermano. Bien, pues vamos a mirar esto
que tiene que ver con la tradición en los textos bíblicos. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este texto es un rector de lo que nosotros tendríamos que ser y hacer. Generalmente nosotros, y hablo tradicionalmente, no digo que ustedes y yo, sino que hablo, nos incluimos como en una tradición que nos ha llevado, en que hay veces que los textos se leen literalmente y no se leen bajo una interpretación. Históricamente nosotros leemos a veces la Biblia muy literalmente o basados en alegorías y no basados en el momento fundacional del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estamos teniendo nosotros una mala comprensión y estamos haciendo una mala exégesis del texto. Si nos dejamos llevar por filosofías, por huecas sutilezas, por tradiciones, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, nosotros tendríamos que tener mucho cuidado cuando leemos un texto. Si ustedes ya han llevado exégesis, quiero preguntar si ya han llevado clase de exégesis o todavía no llevan exégesis, ya la han llevado. Entonces ustedes se darán cuenta que hacer exégesis no es cosa sencilla. Eh, comprender lo que es la hermenéutica, la exégesis y la homilética, pues entonces son tres herramientas muy adecuadas para poder comprender el verdadero concepto que nos quiere decir aquel texto. Entonces, hoy tenemos tradiciones más que comprensión bíblica. Y esto sería que tendríamos que tener ese cuidado. Estoy hablando de la historia, no estoy hablando del caso específico de cada iglesia, ¿no? Dice aquí la lámina, la palabra griega original para tradición es paradosin, que significa transferencia, pasar de una mano a otra, herencia de algo, tradición o instrucción en algunos casos. Y esto habla de que históricamente, pues tuvimos una oralidad, ¿no? Aproximadamente 3 siglos antes de Cristo se empezó a tener tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Entonces, imagínate, si desde el principio hasta 1500 años después, pues si no había manera de escribir las cosas, todo era oral. Ah, pues pasó esto. Ah, pues sucedió esto. Ah, pues vino un diluvio. Ah, pues pasó esto otro. Ah, pues había gigantes. Ah, pues no había gigantes. Entonces, nosotros tendríamos que entender primero esta parte. La historia originalmente se conformó de una tradición oral, de algo que se pasó de una generación a otra, de una familia a otra, de una tribu a otra, de un país a otro, de una región a otra, de un lenguaje a otro. Posteriormente llegó a escribirse en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, y bien, los primeros que empezaron a utilizar la escritura fueron todas estas gentes que estaban alrededor de Sumeria, ¿no? Toda esta gente que hoy se le conoce como las tribus semitas. ¿Por qué se les conoce como tribus semitas? No porque vengan, bueno, a lo mejor porque vienen de Sem, pero porque ellos tenían una característica. Ellos utilizaban en su lenguaje solamente consonantes. Entonces, imagínate, traducir las consonantes o el lenguaje ugarítico, el sumerio, el acadio, el hebreo, el arameo, posteriormente a lenguas tales como el griego, como el latín, para posteriormente enterarnos en español qué pasó en aquel tiempo, pues las cosas, obviamente es como un teléfono descompuesto, han ido cambiando de poco a poco.
y llegaron hasta nuestros días, no tergiversados, pero muy distintos a lo que pasó en el origen. Entonces, es por esto que es por esto que la historiografía histórica, pues se encarga precisamente de saber por qué esas tradiciones, por qué esas prácticas litúrgicas, por qué esos sacramentos, o por qué esas festividades, o por qué esa forma de vivir la religión se daban en aquel tiempo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de que la palabra tradición aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y de ellas 10 tienen una connotación negativa. Es decir, eran tradiciones que tenían, por ejemplo, los pueblos que no tenían que ver con el diario vivir del pueblo de Dios, ¿no? Y las tres en las que tiene connotación positiva significa instrucción. Segunda de Tesalonicenses 3:6, primera de Corintios 11:2, segunda de Tesalonicenses 2:14 al 15, y no una tradición o una doctrina. Ejemplos positivos, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Para esto os llamó Dios por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Aquí enseñanza tiene que ver con tradición y tiene que ver con doctrina. No de manera negativa, sino que la tradición de ese tiempo y de ese momento era practicar y comprender el evangelio de una mejor manera, ¿no? Estas prácticas han ayudado, estas prácticas positivas han ayudado a mantener nuestra fe, a preservarla a lo largo de las generaciones, y esto ha sido un medio para la enseñanza y para la comunión de la comunidad, valga la redundancia. Esto que está marcado en rojo, que no sé cómo se pronuncia, pero significa, pero bueno, se dice lecaj, y es algo recibido mentalmente, es como una instrucción, como una enseñanza, y volvemos con doctrina, ¿no? Doctrina se tiene que traducir como enseñanza, como persuasividad. Cuando tú le platicas algo a alguien y que quieres darle a conocer algo, se utiliza algo de persuasividad, algo para poder convencer de que aquella instrucción, de que aquella enseñanza es positiva. Entonces, aquí dice, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra doctrina. Y pues lo hablamos así como lo explicaba hace un momento, es de manera oral, ¿no? Acá en la Biblia ya aparece, pero cuando se dice lecaj, hace una referencia a una palabra de alguien que enseñaba, de alguien que aportaba conocimiento a aquellas generaciones del pasado, ¿no? Goteará como lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi dicho. Así dice en la Biblia de Jerusalén. Y de la misma manera tiene uso en Job 11:4, en Isaías 29:24 y en Proverbios 15:1-5 y 9:9. A lo largo de la historia, la gente que se ha dedicado a estudiar, la gente que se ha dedicado a conocer, eh, hablando de las cosas de las cosas de la doctrina, de las cosas que tienen que ver con el tabernáculo, de las cosas que tienen que ver con el pueblo, tienen una manera de interpretar o tienen una manera de leer, tienen una manera de comprender las cosas
Y el hecho de que yo tenga un aporte y que diga, Juan 3:16 quiere decir esto, y hay otro hermano que diga, estoy hablando de un ejemplo, no, Juan 3:16 quiere decir esto otro. Y entonces ahí se genera un debate entre lo que yo comprendo y lo que comprende alguien. Y este debate trae por consecuencia una común división. Habrá hermanos que crean que un texto tiene una manera de ser y de traducirse, y habrá hermanos que tengan otra idea sobre lo que tiene que ser un texto y traducirse. Entonces, cuando la doctrina se va enseñando a lo largo del tiempo, pues se han ido generando diferencias en la comprensión de los diferentes textos sagrados, en la comprensión de los capítulos, y esto se le llama un debate teológico. A lo largo de toda la historia, nosotros hemos tenido este tipo de situaciones, ¿no? Hay quien comprende o hay quien comprendió, por ejemplo, la divinidad de Jesús desde un principio, y hay quien decía, no, Jesús es un ser creado, no es un ser divino desde siempre. Nosotros como iglesia aceptamos la divinidad de Jesús en los años 60, hablando de la Iglesia de Dios en México. Y hasta ese entonces no se aceptaba. Nosotros creíamos en México que era un ser creado, no que pertenecía a la divinidad. Entonces, este asunto generó lo que se le conoce históricamente como debate teológico. Cuando al principio se hablaba de la Trinidad, y cuando la gente en aquellos años, en el primer siglo, se hablaba de la Trinidad y ellos decían, no, no existe tal cosa, pues a eso se le conoce como un debate teológico, ¿no? Cuando Martín Lutero pega las 95 tesis sobre la Catedral de Wittenberg y dice, yo no estoy de acuerdo con que pase esto de las indulgencias, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, y pega 95 tesis que se oponen a la vida diaria, de la iglesia. Generó un debate teológico que terminó siendo el origen del protestantismo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta cómo la diferenciación entre una comprensión, no digo buena o mala, sino una comprensión diferente, genera un debate teológico, y esto trae como consecuencia, pues tal vez el surgimiento de una nueva forma de creer, de una nueva forma de comprender, de una nueva forma de ver las cosas, ¿no? El debate teológico ha sido parte fundamental de la historia de la Iglesia desde sus inicios. A lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, pues teólogos y líderes eclesiales han debatido sobre una variedad diferente de temas doctrinales, buscando, obviamente, comprender de manera mejor la naturaleza de Dios, la interpretación de las Escrituras y la aplicación, sobre todo, de nuestro diario vivir, es decir, de nuestra fe. Muchos debates que han tenido lugar a lo largo de la historia, que han sido muy significativos, pues ha sido, por ejemplo, el Concilio de Nicea en el año 325, donde, como yo comentaba, se discutió la naturaleza de Cristo y la relación con el Padre. Este concilio llegó a la formulación de algo que se conoce como el credo de Nicea. Establece también las bases para la comprensión de la Trinidad, como lo enseña la Iglesia popular. Otros debates teológicos importantes han sido las discusiones sobre la gracia, sobre la libre voluntad. Una profesora que yo tuve en el seminario, que nos platicaba, nos decía, yo no tengo problema bueno, ella no pertenecía a la Iglesia de Dios, pero ya, yo no tengo problema con, con la iglesia de Dios, y ella decía que amaba la forma de ser de la iglesia, y que ella podía ser, ella era, ya lo recuerdo, ella era
presbiteriana. Y ella nos decía, yo no tengo problema con ser apostólica, con ser de la Iglesia de Dios, con ser bautista, con ser adventista, pero hay dos lugares a donde yo no iría jamás a ser parte de esa iglesia. Y entonces pues, le preguntábamos que cuál era, y ella decía, yo nunca iría con los mormones, nunca sería mormona, ni tampoco nunca sería testigo de Jehová. Y la pregunta fue, ¿por qué? Y entonces ella dijo, porque no creen en Cristo Jesús. Es decir, ellos creen en Dios y celebran a Dios, y creen en un apóstol y celebran al apóstol. Y Dios está a un lado y nosotros somos cristológicos, somos cristocéntricos. Entonces, este es parte de un debate teológico. Y esto ha generado esas diferentes creencias religiosas. Y este es un ejemplo muy claro de lo que el debate teológico ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, en la ciudad en donde yo vivo, está la sede mundial de la luz del mundo. Yo creo que tampoco seríamos, yo creo que tampoco se podría ser parte de esa iglesia porque ahí simple y sencillamente se reconoce y se alaba a una persona. Y esa persona es como el hijo directo de Dios, y Cristo Jesús ahorita no existe. ¿Por qué? Porque hay un representante físico de Dios en la tierra que es alguien que está tras las rejas, que se llama Nazón Joaquín. Y tú vas a la plazoleta porque es un templo muy grande. Tú vas a la plazoleta de la luz del mundo y le preguntas a la gente, digo, le preguntas porque al final de cuentas esto pasa, ¿no? Y le dices, oye, pero tú crees que tu líder, tú crees que tu líder es tan bueno que está en la cárcel y no hace con nuestro líder. Y esto genera un fervor para ellos y no, o sea, una voz de lucha, una defensa en favor de aquel personaje que obviamente pues separa total y absolutamente de lo que nosotros queremos y comprendemos, ¿no? Tal vez nosotros, bueno, no tal vez, nosotros creemos en la justicia, nosotros creemos y sabemos y comprendemos lo que es pecado, pero yo, como les decía hace un momento, cuando espiritualizamos todo, cuando somos fundamentalistas en todo, se llega a caer en el fanatismo, como lo hacen en la luz del mundo, y se llega a caer en la espiritualización de todo, ¿no? Y entonces llegan a darle el rango de, de santo, de santísimo, de consagrado, de descendiente de Dios al líder que los dirige. Y esto hace que aquella iglesia o que aquella comunidad de fe sea sectaria, es decir, que se separe del resto de las cosas. Entonces, vean cómo la comprensión de una cosa o la comprensión de una parte de la teología hace que nos separemos, ¿no? Nosotros estamos total y absolutamente separados de la iglesia popular por su idolatría a los santos. Nosotros estamos total y absolutamente separados de algunas otras creencias porque creen en la Trinidad, porque creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros no creemos de esa manera del Espíritu Santo. Entonces, esto es parte de un debate, del debate teológico. El debate teológico ha sido fundamental, como les comentaba, desde los inicios de la historia. Y, y bien, pues tal vez en, no sé si en Argentina se da, pero en México hay un espacio de estudio que se llama la Escuela Sabática, y todos los sábados muy temprano nosotros estudiamos una lección, pero antes el cuaderno de Escuela Sabática decía, cuaderno para discusión y estudio. Y nombre, los pleitos, porque se terminaban en pleitos aquellos debates históricos muy localistas, muy propios de la iglesia, pues eran unas batallas muy,
muy aguerridas. Hoy eso se ha terminado porque se empezaba con una argumentación y con una reflexión muy, muy interesante, pero después se llegó a faltar el respeto y empezaron los gritos, empezaron los sombrerazos, empezaron los aspavientos y la cosa hoy ha cambiado, ¿no? Bueno, pues el debate teológico con frecuencia ocupa un lugar en el desarrollo de las doctrinas y bueno, pues yo ya les comenté una parte de lo que pasa a veces en la iglesia de Dios aquí en México, ¿no? Los sábados en la mañana, pues es un momento muy interesante para eso. En la semana escuchaba a una hermana de Puebla que decía, pues hay veces que la lección de escuela sabática no se termina porque, y bueno, no se termina de estudiar porque trae un análisis o una narración, analizan 3 o 4 aspectos de la narración y se llega a una conclusión y hay una aplicación y posteriormente al final se lee una conclusión, ¿no? Y decía ella, es que los hermanos son tan letrados que se para uno y dice una cosa, y se para otro y dice otra cosa, y se para otro y dice otra cosa. Al menos yo tengo la costumbre de no poner los puntos sobre las is, es decir, de no precisar un concepto o un precepto, porque al final del día, el cúmulo de aportes y de conocimientos hacen que se genere una nueva sinergia y una comprensión. Por lo tanto, yo no soy una persona que al estar en la escuela sabática y es un ejemplo de lo que puede ser un debate teológico, esté puntualizando, esto está bien o esto está mal, esto se acepta o esto no se acepta. Yo dejo que se viertan los conceptos para que haya un crecimiento y una sinergia. Generalmente no pasa esto. Pues la manera más común de que esto ocurra es cuando alguien propone una manera particular de entender algún aspecto de la fe cristiana y otros responden declarando que lo propuesto no refleja la tradición de la iglesia, especialmente tal como esa vida se expresa en el culto. Y aquí pongo un ejemplo, la colocación del púlpito y la ley en el altar, ¿no? Ya nos dábamos cuenta que, por ejemplo, hoy en los templos ya no tenemos la ley en la parte trasera o en el frontispicio de la iglesia, y que el púlpito pues va hacia el centro, o que tiene que ser de madera, o que tiene que ser fijo. Conocí una iglesia en donde había 3 púlpitos, ¿no? El lugar del predicador y del ministro, del pastor en turno, el lugar de los diáconos y el lugar de los obreros, ¿no? Y obviamente esto genera debate hasta en este tipo de cuestiones, ¿no? Que si va colocado aquí, que si no va colocado aquí, que si tiene que ser de cierta manera o que si no tiene que ser de cierta manera. A lo largo de la historia ha habido numerosos debates, como les comentaba, y uno de ellos, por ejemplo, fue la controversia arriana. Es decir, esto giró en torno a la naturaleza a la divinidad de Jesús y argumentaba que Jesús fue creado, no que era coeterno juntamente con el Padre, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues eso fue total y absolutamente definido para la iglesia popular en el concilio de Nicea. Hubo otro momento de debate teológico, la disputa pelayana en el siglo V. Pelayo argumentó que los seres humanos nacen sin pecado y que pueden elegir hacer el bien por su propia voluntad, ¿no? Agustín de Hipona refutó esa tesis o esa hipótesis, enfatizando la necesidad de que la gracia divina es el medio por el cual todos se salvan, porque todos somos pecadores, ¿no? Posteriormente, otro debate teológico muy interesante es la Reforma Protestante, iniciada por figuras como Calvino, pero principalmente Martín Lutero. Posteriormente Calvino vino a ser un libre pensador más amplio de lo que Lutero propuso, y esto trajo como consecuencia una justificación de la comprensión
de las escrituras, pero sobre todo de la autoridad de las escrituras que está por sobre la institución eclesial, ¿no? La controversia modernista a finales del siglo XIX y del siglo XX, y esta controversia tiene que ver, o este debate histórico, perdón, este debate teológico tiene que ver con la comprensión del ecumenismo. Siempre se ha tratado de generar que haya una sola iglesia, pero esto no se ha logrado, ¿no? Y bien, la última parte, pues, de estos debates teológicos, pues es como la teología de la liberación, que tal vez ustedes están un poco más eh, sumergidos, que principalmente se da y afecta y aplica para América Latina, porque según sus primeros librepensadores, que tiene que ver con alguien de nombre Gutiérrez, me parece peruano, porque sigamos siendo subyugados por el imperio, o por lo que se le conocía como el imperio español, o por los españoles en aquel tiempo, sino porque nosotros seguimos teniendo ese pensamiento de ser esclavos. Nos tuvieron tanto tiempo sometidos que quedamos con eso y no hemos sido liberados ni de creencias, ni de formas, y mentalmente seguimos sometidos. Entonces, Mariátegui, Samuel Ruiz y muchísimos más, hubo por ahí alguien de apellido Brusel que falleció el año pasado, que hablaban de esto de la teología de la liberación. Creo yo que hablando puntualmente, nuestras prédicas tendrían que ser decolonizadoras, es decir, quitarnos el peso de la colonia, porque sí seguimos teniendo ciertos rasgos, ciertos sesgos de esclavitud en nuestro pensar, en nuestro diario vivir. No somos tan libres para actuar. A veces nosotros seguimos haciendo buenas obras para justificar nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestro pecado, ¿no? Y todavía comprendemos, o más bien todavía no hacemos caso exacto, de que la gracia es la salvadora, no nuestras obras, ¿no? De que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Otro debate que ha sido muy, muy sonado es esto que tiene que ver con la ordenación de mujeres en el ámbito eclesial. Por ejemplo, nosotros en México no tenemos ni diaconisas, ni ministras, ni pastoras. Y en Argentina sí se tiene. ¿Y qué decir de las presbiterianas, que son pastoras y que incluso van con su niño, por así decirlo, recién nacido, y ellas están impartiendo la Eucaristía y el pequeñito está siendo cargado y ella está emitiendo su sermón? Eso es algo muy liberal, eso es algo que en México ni pensarlo, jamás se podría suceder. Pero te quiero comentar, por ejemplo, en 1947, en México, y aquí precisamente en la ciudad de Guadalajara, hubo una santa convocación, algo que se le conoce hoy como concilio, en donde asistieron dos diaconisas de la iglesia. Pero pasó el tiempo y alguien dijo, no se aceptan mujeres, y entonces hoy tenemos este debate teológico sobre, sí pueden ser líderes las mujeres, pero no pueden ser pastoras. Sí pueden ser líderes las mujeres, pero no pueden ser ministras o ministros. Entonces, ese es otro debate. Y otro debate muchísimo más tremendo y muchísimo más fuerte, por ejemplo, es la inclusión de la comunidad gay o de los LGTB, quién sabe qué tantas letras más, a la iglesia. ¿Tienen un espacio o no tienen espacio? No quiero hablar al respecto de si lo tienen o no lo tienen, estoy hablando de que en la actualidad hay todo un tema al respecto. Primero, de dejarlos ser miembros. Después,
de permitirles participar. Hay iglesias que sí lo permiten y hay otras que decimos, no, no se puede, no se debe, es pecado, es esto otro. Nacimos hombre y nacimos mujer, no nacimos con estas desviaciones. Esa desviación es humana y entonces nosotros todavía le estamos batallando como iglesias, y esto a veces habla del legalismo, habla de la ortodoxia, con la que miramos la comprensión del amor, ¿no? Entonces, todo este tipo de debates reflejan la diversidad del pensamiento dentro del cristianismo, ¿no? Así también reflejan la interpretación de la fe, según pueda variar en nuestra cultura o según pueda variar en nuestros contextos. Y no solamente esto, sino también nos damos cuenta de cómo la teología es como nuestra doctrina, no es un punto estático, sino es dinámica, es algo que va cambiando, que está en constante evolución por el diálogo que se da al interior de las iglesias, ¿no? Bien, pues vamos a continuar y hablábamos de la historiografía, de la filosofía histórica y de la teología histórica. Yo voy a vertir unos conceptos, pero obviamente ustedes van a tener que ampliar. Este concepto puede servir de base para la tarea, esto que vamos a ver aquí, pero a mí me gustaría tener una comprensión, una visión diferente de cada uno de ustedes, ¿no? La historiografía puede definirse como aquella actividad encaminada a registrar la historia de la humanidad por escrito, es decir, la forma y métodos empleados para describir un determinado acontecimiento relevante, lo cual nos lleva a algo. Si la historia o la historiografía es esta rama de la historia que se dedica a escribir la historia, entonces, ¿qué pasó cuando no había escritura? Pues a eso se le puede conocer entonces como prehistoria, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les comentaba hace un momento, empezaron a ver tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, entonces empieza y nace la historia. No significa que lo otro no existió, se le conoce como prehistoria, ¿por qué? Porque fue antes de la escritura. Filosofía histórica. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos crean la historia. Y teología histórica. La teología histórica se ocupa de aquellos o de aquellos que estudiaron la Biblia, y es una rama de los estudios teológicos que investiga el aspecto socio-histórico, que es a lo que nosotros estamos enfocados, los mecanismos que dan lugar a la teología, a las ideas, a los sistemas y estados. Y el método de investigación en este campo se centra en la relación entre teología y el contexto, así como las principales influencias teológicas y las cifras y los temas estudiados. Y bien, para ir cerrando con estos prolegómenos que hemos tenido o con estos momentos de introducción para el buen desarrollo de la materia que vamos a estudiar, que es la historia del cristianismo, nosotros nos vamos a basar en esto, en la función de la doctrina. Una doctrina, ya lo mirábamos anteriormente, es un conjunto global de concepciones, de teorías enseñadas como verdaderas por algún autor o por algún grupo de autores, por algún hermano que le late estudiar o por un grupo pastoral que se dedica a marcar y a regir el caminar de una iglesia. Puede tener una dimensión ideológica, puede ser política, puede ser legal, puede ser económica, en este caso de nosotros es religiosa, puede ser filosófica, puede ser científica, puede ser social o puede ser... Y bueno, aquí yo pongo un estadio de béisbol
No sé si ustedes en alguna ocasión lo hayan jugado, pero este estadio de béisbol está marcado por, bueno, tiene lineamientos, ¿no? Y voy a tratar de explicar aquí algo. Tiene esta línea que vamos a decirle, de aquí, de donde está la manita hacia afuera, es foul. Si alguien batea, de aquí aquí hay un bateador y también aquí hay una línea en donde también es foul, ¿no? Si tú estás aquí bateando y la pelota cae aquí adentro, es, es, es permitido. Si tú pegas aquí y la pelota sale por aquí, o sea, sale volando por aquí, pero no pasa esta línea ni pasa esta otra, se le llama jonrón y entonces tú puedes marcar una carrera. ¿Qué significa? Esto significa que la doctrina tiene límites. Hay un lugar hacia donde te puedes mover y hacia donde no te puedes mover, ¿no? Por eso se le llama que establece dogmas, establece límites, los límites permisivos. ¿Qué es? Que al principio lo mirábamos, o sea, y por eso pongo este ejemplo, ¿qué es herejía? ¿Qué está dentro de lo que creemos y qué está fuera de lo que creemos? Limita el campo de juego y evita caer en trampas. Es decir, te permite ejercitarte para un sano desarrollo de tu doctrina, pero también evita que tú caigas en el pecado, hablando de lo que es una doctrina y de los límites de esta enseñanza, pero que al convertirse en dogmas, pues entonces ya se eleva a la categoría de algo que cumplir, de algo que con qué comprometerse, ¿no? Acepta los cambios, la doctrina acepta los cambios, dice, no limita la diferencia, pero establece un límite, ¿no? Aquí pareciera que este pequeñito y que este chimpancé o este orangután estuvieran perfectamente socializando y comprometidos, pero no, hay un vidrio que los separa. Entonces, hay veces que hay cosas visibles o invisibles que a nosotros nos marcan para continuar con nuestro crecimiento. Somos libres, somos mayordomos, mandamos en esta tierra, pero tenemos establecidos límites, ¿no? Pareciera que llegamos a ser iguales, pero no siempre la misma doctrina que aplica en un lugar aplica para otro lugar. No siempre la doctrina que aplica en una localidad aplica en otra localidad. No siempre la doctrina que es para un conjunto de iglesias aplica para otro conjunto de iglesias. Cada una tiene sus propios dogmas, cada una tiene su forma muy especial de aceptar los cambios o de mantenerse estática, ¿no? Por ejemplo, nuestra iglesia, nuestro fundamento doctrinal es dinámico. Eso quiere decir que se puede cambiar, pero cuesta tiempo, estudio, cambiar eso. Y después, una vez que se propone cambiar, pues el cambio es muy paulatino y muy tardado. Quiero comentarte que la función de la doctrina en el cristianismo es múltiple y es profundamente significativa. Define y defiende la fe, establece los fundamentos de los cristianos, cómo debemos creer, nos proporciona un marco para entender la naturaleza de Dios. Por eso hablaba yo de este campo. Establece marcos para entender la naturaleza de Dios, la salvación, la moral, la ética del cristiano. Por consecuencia, esto trae como resultado la unificación de los creyentes,
nos une como congregación. Y fíjate que nos une como congregación a pesar de que nosotros venimos de diferentes culturas, de diferentes regiones. Por ejemplo, la iglesia donde yo voy, yo soy de la Ciudad de México, hay gente de Puebla, hay gente de aquí, hay gente de Tabasco, hay gente de diferentes lugares de la República, pero todos tenemos una sola creencia, dice la palabra de Dios, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Eso es lo que hace por nosotros la doctrina. Además de ofrecer directrices sobre cómo llevar una vida eclesial, sobre cómo llevar una vida, sobre todo, que refleje, en este caso, por ser cristiano, las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador, ¿no? Obviamente promueve los valores del reino, porque el reino de Dios ha sido establecido, ha llegado aquí. Ejemplo, la humildad, la compasión, el amor, la comprensión, la justicia, pero la doctrina también como yo te decía, si tú bateas aquí en el centro o en la punta esta del diamante y la pelota cae afuera, no puedes envasarte, o sea, no puedes llegar a primera base. Y eso le podríamos decir, sería como errar, ¿no? Como un pecado. Entonces la doctrina establece un sistema de cuestiones para que tú te des cuenta de lo que es y de lo que no es pecado, para que tú te identifiques como que estás actuando dentro de los límites legales del cristianismo, ¿no? Actúa como un guardián contra las interpretaciones malas o contra las interpretaciones heréticas y obviamente mantiene la integridad de la fe cristiana que tú y yo profesamos dentro de la comunidad a la cual pertenecemos. En resumen, podríamos decir que la doctrina es en esencia algo coercitivo para darle continuidad a la fe cristiana que profesamos nosotros como iglesia, y esto es y ha sido a lo largo de las generaciones a las cuales tú y yo venimos. No sé, por ejemplo, yo soy muy apenas la segunda generación de cristianos en mi familia. Por ejemplo, mis hijos ya son la tercera. Tengo hermanos que tienen nietos. Pues ellos ya serán la cuarta generación. Y así a lo largo de los tiempos y de las generaciones es como nosotros vamos conjuntando la misma creencia y vamos fortaleciendo nuestra misma fe. ¿Por qué? Porque estamos basados en una doctrina. Pero esta doctrina la tenemos que entender y la tenemos que comprender desde la enseñanza. La Biblia hebraica dice que la doctrina significa lo que es recibido, ¿no? Y lo mirábamos en Deuteronomio 32:2. Dios como fuente de conocimiento es llamado maestro y su enseñanza se manifiesta en sus juicios, en sus palabras y en su voluntad. Fundamentalmente, esto está contenido dentro de la Biblia hebrea. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque, bueno, a final de cuentas, esto va a afectar en el presente. ¿Cómo esto dice? A Dios lo vemos como maestro y aprendemos de él por sus juicios, por sus palabras y en su voluntad. Y fundamentalmente, esto o esta manera de pensar lo tiene la Biblia hebrea. Y esa sería la manera de comprender el significado de doctrina en el Antiguo Testamento. La doctrina del Antiguo Testamento, pues obviamente se refiere al conjunto de leyes, de enseñanzas, que fueron dadas original y principalmente a los israelitas a través de Moisés y de algunos profetas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con leyes morales, con principios éticos de universalidad, como los 10 mandamientos, que rigen la conducta personal y social. A veces tienen que ver con leyes ceremoniales, con instrucciones para el culto, leyes apodícticas, ¿no? Esto tendrá que ser así y no puede ser de diferente manera. Cuidadito y lo hagas, ¿no? Una ley apodíctica es, por ejemplo, no se podía tocar el arca y el que tocara el arca de la alianza fallecía y así sucedía. Entonces la ley apodíctica era no por esto.
y era común, lo haces porque lo tienes que hacer. Esa es una ley apodíctica. Leyes civiles, normas que regulaban la vida diaria. Un ejemplo muy claro, la ley del talión. Y todas estas doctrinas no solo proporcionan una guía para la vida religiosa y social, sino que también establecen la identidad en aquel tiempo del pueblo de Israel y de su relación con Dios. Estamos hablando de lo que significa doctrina en el Antiguo Testamento, ¿no? Además, muchas de estas enseñanzas son vistas como promesas. Y hoy los cristianos lo vemos como una prefiguración o anuncios del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento y para nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Dice así, enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina, entre paréntesis enseñanza, afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. El significado de doctrina en el Nuevo Testamento, pues es didaje, ¿no? Y didaje es el cúmulo de conocimientos escritos para que alguien lo practique. Es aquello que se enseña. Dice Tito 1:9, conforme ha sido enseñada, ¿no? Y esto es la doctrina. Y la doctrina tenemos que recordar que es enseñanza. Y la segunda forma en la que podemos traducir didaje es el acto de enseñar o de dar instrucción. Aquí tendríamos que tener algo muy, muy, muy claro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Enseñanza, dice Hechos 17-19, doctrina, dice, este texto nos confirma cuál es la enseñanza doctrina que predicaba Pablo en el Evangelio. Aquello que es enseñado, instrucción, y ahí vienen varios versos que hablan de esta parte que tiene que ser enseñada. Y dice aquí que esta palabra está traducida como doctrina, ¿no? Al hablar de enseñanza, se refiere principalmente a doctrina. Enseñanza, instrucción, como lo mirábamos hace un momento en Deuteronomio 32:2. Y bueno, aquí viene lo verdaderamente importante. Hay una diferencia muy tremenda entre aquello que se enseña, es decir, aquello que está escrito y que todavía no ha sido enseñado. Hay un pasaje que ahorita no recuerdo la cita, pero dice que todo lo que está escrito está escrito para nuestra enseñanza. Y entonces nosotros tenemos el conjunto de libros de la palabra de Dios de la Biblia que están escritos para nuestra enseñanza. Pero mientras aquella palabra de Dios no se abra para instruir y para enseñar, sigue siendo aquello que se puede enseñar, es decir, la didaje. Y el acto de enseñar o de dar instrucción se le va a llamar didascalia, es decir, cuando alguien abre la Biblia para compartir y enseñar y de esta manera multiplicar el cristianismo o el conocimiento del evangelio, entonces a ese acto de enseñar y de dar instrucción se le llama didascalia. La didaje o la palabra didaje aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. Se usa solo 2 veces en las epístolas pastorales, segunda de Tito 4:2 y segunda de Timoteo 4:2, perdón, y Tito 1:9. Y didascalia aparece en 15 ocasiones. Ambas se utiliza en el sentido activo y pasivo. Esto es decir, el acto de enseñar. La voz pasiva es la predominante en didaje, la cual se activa con didascalia. La primera destaca la autoridad, la segunda el acto. Aparte del apóstol Pablo, estos otros escritores usan solo didaje, excepto Marcos 15:9
Perdón, Mateo 15:9 y Marcos 7:7, que utiliza didascalia, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos un cuaderno para enseñar y tenemos ahí lo escrito, estas son las instrucciones, ta, 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 ta. El Shema dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y le amarás con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, pero le vas a enseñar esto a tus hijos, al andar por el camino, al levantarte, al acostarte, al estar sentados, al estar a la mesa. Entonces, ahí podemos decir, Didaje era todo el Shema, todo Deuteronomio 6. Didascalia era si aquel padre de familia, al ir en el camino con sus hijos, les decía, Jehová nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto, nos libró de la esclavitud, nos trajo a poseer una tierra prometida, por tanto tú le vas a alabar, le vas a bendecir. Eso es la didascalia. Entonces, si nosotros tenemos el evangelio escrito en los 4 evangelios, eso se le llama didaje. O eso es la forma de la didaje. Pero en el momento en que empezamos a proclamar y a enseñar el evangelio, estamos haciendo la didascalia, ¿no? La palabra didaje y didascalia tienen significados relacionados entonces, pero son distintos. En ambos sentidos son relevantes y sobre todo en el contexto primitivo del cristianismo y toman forma en la exégesis bíblica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás enseñando, lo estás haciendo y lo estás viviendo desde tu contexto, desde tu comprensión. Entonces, no es otra cosa lo que tú vas a enseñar, sino el evangelio, aquello que a ti te fue transmitido, aquello que tú recibiste como enseñanza. Y obviamente, pues yo puedo tomar esta, vamos a llamarle que esto es una Biblia, esto es una Biblia y yo te la entrego y eso no te hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? El acto de enseñarte, de conducirte. Entonces, aquí no solamente tiene que ver que yo te entrego una Biblia o un evangelio, sino que te lo explico y sobre todo lo que yo te explico tiene que ver con la autoridad de aquella enseñanza. ¿Por qué? Porque obviamente aquella autoridad está basada en la vida, en la enseñanza de Jesús, de sus apóstoles y de los primeros cristianos. Entonces, la didaje es el conjunto de los documentos escritos, pero la didascalia es cuando nosotros estamos enseñando, cuando estamos participando de la instrucción, de la enseñanza, y nos podemos referir a instrucciones o enseñanzas del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tiene que ver la didaje y la didascalia con la historia? Pues que históricamente se han comprendido desde el punto de vista de aquellas personas influyentes o de aquellas personas que fueron, como Pablo, por ejemplo, o sea, un gran teólogo, un gran traductor de lo que es el Evangelio, perdón, de lo que es el reino de Dios y que él lo tradujo como Evangelio, ¿no? Porque recordamos, al principio que viene Jesús no habla de Evangelio, él habla, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Y Pablo habla del Evangelio. Pablo habla del Evangelio. Y entonces es por esto que además, cuando tú estás enseñando, pues obviamente tiene que ver con exégesis, tiene que ver con cuestiones de interpretación, ¿no? Y esto de la exégesis o esto del método exegético, pues obviamente tiene que ver con cuestiones, con palabras que tienen que ser analizadas para comprender mejor cómo se transmite la enseñanza a. Mientras que didaje puede enfocarse más en un contenido, didascalia implica el proceso o la metodología de la enseñanza de aquello que tú vas a compartir. Ambas son fundamentales porque obviamente tú no vas a enseñar hoy algo que no está escrito, algo que no fue ya comprendido, algo que no fue compilado.
para el beneficio de una comunidad, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual hoy se transmiten los conocimientos de nuestra cristiandad, de nuestra iglesia. Un ejemplo claro de que hay opciones de que hay textos mal interpretados es Mateo 28:19, dice así. Y obviamente, pues aquí analizar primero el entendimiento y posteriormente la traducción de un texto bíblico. Estamos hablando de un texto que generalmente lo revisamos, lo usamos y lo leemos en la Reina Valera de 1909, que es como que la Biblia oficial de la Iglesia de Dios. Las letras en rosita dicen, por tanto, id y doctrinad a los gentiles, a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Nueva Versión Internacional, esto que leemos aquí arriba es en la Reina Valera, y esto que leemos aquí abajo es en la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La traducción en el lenguaje hablar, en el lenguaje actual, nos da una visión un poquito distinta y dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia judía dice, id pues y hacer discípulos, perdón, la Biblia de Jerusalén dice, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, ahí hay un ejemplo en hebreo, perdón, en griego, y entonces aquí vamos a ver, dice, el verbo que se utiliza en el texto griego, que está aquí arriba y esta parte que está en amarillo subrayada, es mateteusate. Es un imperativo que significa discipular, que no es lo mismo que doctrinar. Y entonces tal vez nosotros le damos muchísimo más énfasis a la parte de hacer discípulos y a la parte de que tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, esta triada o esta Trinidad o este tercio de la divinidad, pero no le damos mucho énfasis a esta parte que dice discipular. Y discipular es hacer discípulos, es enseñarle a alguien desde los rudimentos de la fe hasta hacerlo un verdadero comprometido con aquella fe que tú le enseñaste. Al menos si lo entendemos en el sentido de cómo Jesús lo dio, es como el acto de ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios para convertirse en un discípulo creciente, maduro. No obstante, esto no significa adoctrinar en el sentido negativo o con el sentido meramente intelectual. Es decir, no le vas a pasar los conocimientos para que tenga una serie de conceptos y de fundamentos. No, lo vas a discipular, le vas a enseñar doctrina y ahí hay una duplicidad de palabras. Al decir enseñar y al decir discipular, pues obviamente tiene que ver con enseñarle a practicar la doctrina, ¿no? El texto de Mateo 28:19, pues es conocido como el de la Gran Comisión, donde Jesús envía a sus discípulos precisamente a seguir haciendo discípulos, y esto es la duplicación del Evangelio, dar a conocer el reino, dar a conocer el Evangelio a todas las naciones. La frase clave, por tanto, y hacer discípulos, ¿no? Y aquí, pues, se le ha puesto mayor énfasis a la fórmula trinitaria de bautizar, se ha hecho más énfasis en la práctica bautismal, y pues obviamente el contexto de vida o el nacimiento de este texto
su nacimiento histórico y cultural tiene que ver con el momento en el que se escribe, o en el que se está escribiendo el Evangelio de Mateo, y muchos exegetas consideran que Mateo escribió esto para una comunidad que tenía cierta comprensión de la Trinidad, por lo tanto, casi nunca se le ha hecho más énfasis a la parte de discipular que a la parte esta, en donde supuestamente ya se tenía un conocimiento sobre lo que era el Padre, sobre lo que era el Hijo y sobre la potencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero el hacer discípulos, es decir, el generar la didascalia, es más importante que la segunda parte del texto, ¿no? Porque si tú no tienes discípulos, pues por lo tanto no bautizas. Entonces, esta gran comisión, pues tiene como una estratificación de lo que hay que hacer. Y es un invento categórico, hacer discípulos es otro. ¿Con quiénes? Pues con todas las gentes. ¿De dónde? De cualquier parte del mundo. ¿Y qué va a hacer después de eso? Pues entonces los vas a bautizar. Una vez que hayan sido discípulos, una vez que hayan sido enseñados, una vez que hayan sido preparados, una vez que se hayan rendido y reconocido como pecadores, pues entonces puedes bautizarlos. Y se le ha hecho más énfasis a esta parte que a esta primera parte. Y se le ha hecho más énfasis a esta parte doctrinal que viene en la Reina Valera. Te quiero platicar rápidamente. Hace algunos meses venía en un taxi con una hermana de la iglesia, con mi esposa, y yo traía mi Biblia, y entonces el taxista me pregunta, ¿usted conoce a Jesús? Y le digo, sí. Y entonces va a la iglesia, sí, vamos a la iglesia. Y entonces la hermana que venía aquí atrás empieza, y guardamos el sábado, y no comemos esto, y tal. Entonces, eso es doctrina. Y nosotros tenemos que hacer discípulos, darle a conocer a la gente a Cristo Jesús. Seguimos colonizados. ¿Por qué? Porque seguimos con esta tendencia. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto otro, pero estamos dejando de hacer discípulos. Vamos a concluir casi la clase de hoy. Para el teólogo, hablando de la pregunta, entonces, ¿qué es la doctrina? Para el teólogo Javier Picasa, la doctrina en la Biblia no se puede entender como una línea teórica, ni como un conjunto de proposiciones articuladas de forma que sistematicen la fe, ni puede referirse a la enseñanza relacionada con las interpretaciones de la Biblia. Dice él mismo, es más bien un poder de transformación y de curación humana, ¿no? Y está establecido en Marcos 1, 21 a 27, primera de Timoteo 6:3. Entonces, nuestra doctrina tiene que ser transformadora y tiene que ser sanadora, ¿no? ¿Qué es la doctrina transformadora? Dijo Calvino, es la señal de la buena doctrina. Es esta. Ella no se inclina a buscar la honra de los hombres, sino la honra de Dios. La sana doctrina jamás prevalecerá hasta que las iglesias sean provistas de pastores calificados que puedan desempeñar con seriedad el oficio del pastor. La sana doctrina es la que trae transformación a la humanidad y no religiosidad de la letra. La doctrina que tiene que caminar siempre a la par de la práctica, es decir, de la praxis conforme con el mensaje transmitido. Aquí te quiero decir algo, hablando de esto que dijo Juan Calvino en alguna ocasión, que la sana doctrina jamás prevalecerá hasta que las iglesias sean provistas de pastores calificados que puedan desempeñarse con seriedad el oficio del pastor. Te quiero decir que hay un estudio de evangelismo en los Estados Unidos, el cual dice que
el 99% de los pastores de las iglesias no evangelizan. Y que una gran mayoría de los pastores de las iglesias en los Estados Unidos ni siquiera están preparados para ser pastores. Es por esto que yo, el día de hoy, pues los quiero felicitar a ustedes, porque si van a ser o no pastores, si van a ser o no líderes, ustedes están estudiando y se están preparando y se están comprometiendo para que su iglesia no sea la misma. Están empezando a conocer la historia para que el día de mañana no se cometan los mismos errores. Están empezando a conocer la historia para que tengan un mejor futuro, porque quien conoce el pasado evalúa mejor su presente, pero se dispone para tener un futuro mejor y obviamente más sustentable. La doctrina transformadora, y esta sería una propuesta, es que se haga de la doctrina una práctica transformadora que libere a la gente y no que la cargue de cosas, que le proyecte vida y no que le proyecte muerte, que le quite religiosidad y que le traiga comunidad, que la una antes de que la separe, que le provoque la evolución y el crecimiento antes del retroceso y el atraso, que le dé apertura y no cerrazón, que la haga abrirse al diálogo y no al sectarismo, que la haga iglesia y no solamente una asociación religiosa. Esa sería la propuesta. Hace un momento hablábamos de la teología de la liberación y yo en muchas ocasiones he escuchado hermanos de la iglesia que dicen que guardar el sábado es un peso bien tremendo. Es un peso bien tremendo porque tú cuando vas a la iglesia escuchas mensajes culpígenos, no escuchas mensajes de liberación, de salvación, de promesa, de vida eterna. Escuchas doctrina, no escuchas el evangelio. Y hoy nosotros tenemos que vivir al impulso del Espíritu Santo. Históricamente, Cristo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Padre les mande al Consolador. El Consolador existe desde hace 2000 años. Y en la Iglesia de Dios, muy apenas en este año, o en esta década que empezó en el 2020, empezamos a darle énfasis al Espíritu Santo. Creo yo que hemos de cambiar la religiosidad, que hemos de cambiar la doctrina, que hemos de cambiar el retroceso, que nos hemos de evitar la cerrazón y que nos tendríamos que abrir pues al diálogo para proyectar una vida cristiana más comprometida, de mayor avance y no de tanto compromiso, de tanto cumplimiento de leyes, ¿no? Bien, pues la formación de las doctrinas a lo largo del tiempo no surgen de la noche a la mañana, se van sucediendo a través del tiempo. Generalmente son parte de un proceso que tiene que ver con muchos factores, ¿no? La experiencia religiosa, tienen que ver con la reflexión teológica, tienen que ver con el consenso comunitario, y entonces estos son los factores históricos y sociales y pastorales, apologéticos, culturales y teológicos, de donde se desarrolla históricamente la doctrina. La doctrina es pues históricamente variable, es evolutiva, es progresiva según el caso. Ciertamente hay doctrinas que se han desarrollado en su tiempo y en su contexto, pero en la primera lección nos dábamos cuenta que no es lo mismo ser un cristiano del año 1500 a ser un cristiano de esta época moderna o postmoderna. Por tanto, la Biblia juega un papel importante, aunque sea la protagónica de la doctrina. ¿Qué te quiero decir con esto? La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Solamente que nosotros no tendríamos que confundir Biblia con documento histórico. La Biblia es la palabra de Dios, no es la historia de su pueblo. Entonces, la Biblia sí contiene la enseñanza, no ese conjunto no esa serie de ritos y de cuestiones que a veces nosotros hemos caído por tradición, por costumbre. Entonces nosotros nos tendríamos que cuidar
de que hay tradiciones en nuestra comunidad, hay tradiciones en nuestra iglesia, hay tradiciones en nuestra asociación, hay costumbres, pero esas costumbres no tendrían que llegar a ser ley, porque si no luego se hacen doctrina, se genera un dogma y ese dogma opaca nuestra fe. Históricamente eso ha pasado. Entonces nosotros hoy estamos llamados a que tratemos de evitar eso. Si no llegamos a ser pastores, si no llegamos a ser líderes, podemos llegar a ser maestro o discipulador de alguien, para que ese alguien conozca la doctrina y la enseñanza desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista diferente, ¿no? Las enseñanzas formalizan un credo, formalizan una confesión de fe, formalizan las declaraciones doctrinales y estas llegan a ser adoptadas por la iglesia. Entonces, es ahí donde nosotros tendríamos que tener especial cuidado y poner más énfasis en que la práctica de la liturgia sea basado en la enseñanza y que esta enseñanza se incorpore a la vida de la iglesia, practicando muy bien la liturgia, viviendo muy bien la liturgia, pero sobre todo teniendo una base muy sólida en lo que es la enseñanza y la disciplina de la iglesia, la cual tiene que estar total y absolutamente basada en los principios y en los valores del reino, principalmente en el amor. De esa manera nosotros estaríamos transmitiendo una mejor comprensión de las escrituras y obviamente vamos a entender las doctrinas como enseñanza y lo vamos a ver desde un punto de vista teológico que nos acerque a la comprensión de las cosas de Dios. El desarrollo histórico de estas doctrinas, pues obviamente está basado no solamente por el pensar de la iglesia, sino en el caso de la historia está basado en la era apostólica, en los primeros padres, en los padres de la iglesia, en los diferentes concilios, en el pensamiento de la Edad Media, de la Edad del Oscurantismo, en los pensamientos de la Reforma Protestante, obviamente de la modernidad y de esta contemporaneidad que vivimos de manera presente, que está influenciada por el ecumenismo y por varias ideologías diferentes, ¿no? A lo largo de la historia, la doctrina cristiana ha evolucionado y ha dado respuesta a cambios culturales, sociales, filosóficos, científicos, y ha mantenido un diálogo constante entre la tradición y la innovación. Y hoy nosotros estamos llamados a esto. Quiero dejar de compartir y bueno, hoy me pasé 8 minutos. Quisiera saber, antes de concluir esta sesión, si hay alguna pregunta, hay algo en lo que pudiéramos aportar para no dejar pendientes. Y la otra que quiero hacer es si ahí en el, bueno, les quiero pasar algo aquí en el chat. Eso que les mandé es mi número telefónico. La clave del país es 52 y a mí me gustaría que tuviéramos un foro o sea, un grupo de WhatsApp en el cual a lo mejor ahorita, pues, por la información y por todo esto, no pueden alcanzar a llegar o a comprender, no a comprender, sino a formular una pregunta, pero si hacemos un grupo de WhatsApp, ahí podían preguntar y obviamente, pues, a lo largo del día yo respondería para una mejor comprensión y para una mejor aplicación de la enseñanza de este día. No sé si hay alguna pregunta.
No como pregunta, hermano, pero sí muy interesante la clase. Me, me llama mucho la atención, muchas cosas que efectivamente, bueno, nosotros ahora hemos entendido que, aunque dice nuestra organización que no tenemos tradiciones, sí, venimos regidos bajo muchas tradiciones y que lamentablemente en algunas iglesias esas tradiciones las han hecho ley, porque si alguien falla ya lo voltean a ver feo, ya lo señalan, ya lo quieren disciplinar y este, incluso en cómo se rige pues nuestras autoridades, ¿no? A mí me tocaba ver situaciones un poco complicadas de cómo se trata, cómo se disciplina a un pecador o alguien que está en pecado, alguien que cayó en pecado. Y, y yo soy de las que levanta la voz, aun cuando no me la pidan. Y yo decía, yo no me imagino a mi Señor Jesucristo disciplinando a la adúltera y dándole 2 años de castigo y sentada en la banca y todas estas cosas, ¿no? Eh, lamentablemente ha pasado situaciones donde la gente lejos de que se arrepientan de su pecado, de que quieran transformar su vida y entregarse a Cristo, pues mejor se alejan de la iglesia. O sea, lo menos que quieren es que alguien más los crucifique. El hecho también de que muchas cosas que se hacen, ya se catalogan como pecado. Recordaba apenas hace como medio año una hermana que me hablaba porque ella vende algo así de artesanías en una feria y tenía poco de haber entrado a la iglesia y me llamaba y me decía, hermana, ¿cuál es mi pecado? Ya me vinieron a decir los hermanos que por el hecho de vender en la feria estoy en pecado. Y me decía, es que explíqueme, porque ellos nada más me dicen que estoy en pecado, pero no me dicen cuál es mi pecado. Y digo, ¿y qué hace usted en la feria? No, hermana, dice, pues es que yo vendo artesanía, pero mi puesto me lo dieron junto a los del bar. Dice, pero pues eso ya no depende de mí, sino de la organización de la feria. Y me dijeron que mi pecado era muy grande, porque para empezar, estar vendiendo en una feria. Y luego junto a este negocio, dice, pues, que era yo ya la mujer más pecadora y que pensara yo muy bien las cosas porque estaba a punto de bajar a las aguas. Dice, no, hermana, de verdad que yo me siento con un peso, con una carga pero no sé, pero no sé de qué. Entonces, muchas cosas así, ¿no? Como cuando yo era niña, yo recuerdo que si alguien se metía a escondidas al cine, antes de salir y disfrutar la película, salíamos y nos asomábamos a ver si no había por ahí algún hermano que nos fuera a cachar, ¿no? Porque al menos nosotros de familia, a mi mamá le encantaba llevarnos al cine, llevarnos al teatro y también salíamos a ver si no por ahí pasaba algún hermano y bendito sea Dios, no había hermano cerca, ¿no? Pero cuántas veces salimos con ese sentido de culpa, ¿no? De que híjolas, creo que el entrar a ver la película, y aunque era clasificación A, ya salía uno con ese sentimiento de pecador. Tantas cosas, ¿no? Así que pues que han marcado nuestra vida, bueno, por lo menos de los que somos un poquito ya mayorcitos, ¿no? Y que hemos estado en error y que lamentablemente esos errores los pasamos con la gente nueva que llevamos. Sí, así es, así ha sido, de mucho tiempo se han tenido comprensiones que difieren mucho de la realidad que vivimos y obviamente decisiones conciliares que marcaron toda una vida, ¿no? Y nos tuvieron inmersos, o no quiero usar la palabra sometidos, pero por ejemplo, en un concilio de 1962 aquí en la República Mexicana, se determinó que la televisión era un aparato diabólico y que obviamente no podía estar en la casa de ningún cristiano de la Iglesia de Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántos de los cristianos de la Iglesia de Dios crees que tiraron su televisión? Pues ninguno. Ninguno, porque nadie le hizo caso a ese acuerdo conciliar. Pero hay otros de ese tipo de cosas, ¿no?
Y obviamente la historia nos va a marcar para darnos cuenta que no tenemos, ya no tendríamos que seguir marcando negativamente a los hermanos. Vuelvo a preguntar antes de despedirnos con una oración, si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos a tiempo de hacerlo. Permiso. Adelante, María. Sí, yo por ahí lo que quería decir también es que mucho tiempo nosotros fuimos, acá al menos, una iglesia más bien religiosa que cristiana, ¿no es cierto? Le dábamos más valor a las tradiciones que por ahí a- a ser verdaderos cristianos, ¿no? Incluso hasta hoy se ven en algunos lugares y era algo que se hacía mucho, que para bautizar a una persona primero teníamos que limpiarlo. Me hizo acordar mucho de lo que usted decía de cuando iba en el taxi, ¿no? De que la persona deje de hacer todo, se transforme en un santo, por así decirlo, y ahí lo bautizábamos, ¿no es cierto? Cuando en realidad me quedó muy grabada en una clase que tuvimos en el seminario donde el pastor nos decía, ustedes cuando van a pescar, ¿primero limpian el pez o primero lo pescan? Y, y es la total realidad, ¿no es cierto? Primero bautizar a la persona y creo que el trabajo después lo va haciendo el Espíritu Santo, ¿no? En esa persona, ¿no es cierto? Entonces, eh, pero nosotros tuvimos esa idea de que cuando llegaba alguien de afuera a la iglesia, primero teníamos que hacer que deje todo lo que venía haciendo. Quizás llevaba 1, 2, 3 años y muchas veces esas personas se iban desanimando. Primero tenían ganas de bautizarse o tenían la intención y porque no era totalmente limpia la persona, no la podíamos bautizar, ¿no es cierto? Incluso también me acuerdo en ese sentido también de otras cosas. Yo cuando era chiquito, mi abuela me decía a mí que la Biblia no se raya. Y yo hasta de grande me costaba mucho marcar un versículo en la Biblia porque yo decía que estaba, como que estaba haciendo algo mal. Cuando era chiquito teníamos un libro de esos de historias bíblicas que lo tenía en casa y un día se me cayó y se me ensució y me acuerdo hasta el día de hoy el miedo que pasé porque decía se me ensució el libro sagrado y ahora qué, estoy perdido, o sea, Dios me va a castigar, perdí mi salvación, más o menos. Esa era la idea que tenía yo porque era lo que me enseñaban, ¿no es cierto? Entonces creo que gracias a Dios hoy está cambiando esa forma de ver las cosas, ¿no? Sí, Mario, gracias por tu comentario. Durante mucho tiempo nosotros fuimos culpables de cosas que no debimos de haber sido por lo que tú comentabas, ¿no? Por tradiciones de, del abuelo, de la abuela, del hermano más grande, del anciano de la iglesia, del pastor de la iglesia, este, que nos metían en aprietos, en problemas, ¿no? Por ejemplo, yo me bauticé cuando tenía 36 años y lo hice a esa edad porque yo me seguía sintiendo pecador de todo. O sea, yo decía, no, yo sigo yendo a la iglesia, pero soy malvado. Hasta que yo un día entendí la gracia y yo dije, arriesgaste tu vida muchos años, muchos años. O sea, yo me sentía inmerecedor de acercarme al bautizo. Así como te dijeron a ti, primero lo lavas y después lo pescas o cómo le haces, ¿no? Yo quería ser perfecto, pero el Señor es más grande que nuestras, que nuestros sentimientos de culpa y que nuestras tradiciones. Gracias, gracias Incluso eso que nos dice usted, yo tenía esa concepción que una vez que te bautizabas, después no tenés que pecar más, porque lavaste tus pecados, ¿no es cierto?
y después del bautismo, si pecaste, ya fuiste, ¿no es cierto? Entonces esa concepción incluso uno lo tenía, ¿no es cierto? Entonces por ahí a veces decía, no, prefiero, espero un poco más y peco, y bueno, después cuando ya veo que no voy a pecar más, me voy a bautizar, ¿no es cierto? Así pasaba. Pues bien, vamos a dar por concluida la sesión de este día. Primeramente, Dios mediante el próximo lunes estaremos nuevamente en contacto y ojalá puedan anotar mi número telefónico para que puedan enviar Hermano, su número de WhatsApp y hacer este grupo. Y pues bueno, nos vamos a despedir con una oración. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, por estos momentos en los cuales tú nos permites tener un momento sano de estudio, Señor. Te quiero pedir bendición para los alumnos de esta cruzada. Gracias por su participación, gracias por su tiempo, por su dedicación, Señor. Y te pido que nos regales el don de la inteligencia, de la sabiduría, de la comprensión, para poder aportar en clase, Señor, y para poder tener un mayor y un mejor concepto para ayudar a nuestras diferentes comunidades y a nuestras diferentes iglesias. Gracias por la vida de cada uno de los que están presentes a través de este medio electrónico y bendice a aquellos que nos siguen de manera diferida, Señor. Bendice la vida del director y de todos los administrativos que trabajan en el seminario argentino. Bendícenos grandemente, Señor, y permite que este día sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que tengan excelente día. Saludos. Bendiciones, nos vemos.